Y esta, dada, digamos, la situación actual, debo reconocer que efectivamente estamos en presencia de un título escandaloso, pero no ha generado demasiada concurrencia, la verdad. Voy a explicar esto porque esto parece una explicación. En realidad uno podría, ¿no es cierto?, pensar que en realidad uno está con los malos, ¿no? Y yo espero que después que termine esta presentación ustedes se den cuenta. Yo creo que vamos a definir una serie de cosas, pero un poco de dónde están los acentos, cuál es la visión que se puede dar de la educación superior, pero esta vez visto desde un prisma relacionado con la economía y el derecho. En mi área de experticia, yo no soy especialista en educación superior, o sea, me llamaron hace una semana y preparé esta presentación. Lo primero, hay que introducir en torno a los fundamentos del modelo económico chileno. Yo creo que hay un gran malestar popular que se basa, básicamente tiene dos fuentes. Uno, un problema del binominalismo o la situación de los partidos políticos. Y segundo, el problema que ha generado la política de mercado, porque hay una fuerte política de discriminación. Nuestros índices Gini son terribles, y en educación superior el problema más grande, nosotros tenemos muchos problemas en educación superior, pero en educación que estamos generando una educación, como dijo Fernando, que está absolutamente dada por el rico va a ser, el rico, hay educación del rico para el rico y del pobre para el pobre, ¿no? Es como el apartheid, ¿no es cierto? Somos todos iguales pero separados, se estaría aplicando en nuestro sistema de educación. Pero, sin embargo, el modelo económico tiene ciertas virtudes que no hay que dejar de desconocer, que hay que corregir. De alguna forma, lo que yo les vengo a proponer es que estoy de acuerdo con el diagnóstico, o sea, con la enfermedad, pero no estoy de acuerdo con el diagnóstico. Ese es mi tema, ¿ya? Entonces, primero, tenemos que hablar un poco del modelo. Y una forma indirecta de ver el problema del modelo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el primer dilema de digamos, un modelo económico-social? Uno diría, bueno, ¿qué preferimos? ¿Crecer o distribuir? Y básicamente, los ejemplos tontos son los mejores. Aquí hay un caso, un ejemplo bastante tonto, que lo tomé de Oscar Landarrachea, que es un economista, en realidad es muy inteligente, las dos láminas son de él, no son mías, pero él hace una presentación en el cual ordena tres países, uno que crece al 1%, uno que crece al 2% y otro que crece al 3%. Ordena el ingreso, digamos, per cápita de 0 a $2.000 y ordena acá la cantidad de años que van a tardar. Después de 100 años, el país blanco tiene un ingreso per cápita de $270, el país amarillo un ingreso per cápita de 724 y el país verde un ingreso per cápita de 1922. Imaginemos que este país no tiene ninguna política, tiene una política distributiva perfecta. O sea, todos tienen el mismo ingreso y aquí hay una distribución sumamente inigual del ingreso. La pregunta es, ¿dónde preferirían ustedes vivir? Yo diría que no, en principio acá. Ahora ustedes me dirían, profesor, pero es una cosa absolutamente maquinea, porque usted sabe perfectamente que aquí 4 familias pueden tener todo el poder de ese país, toda la riqueza, y la otra familia está toda muriéndose de hambre. Pero lo que les da una idea a este tipo de análisis es que no crecer no es neutro. Y eso económicamente debería ser algo que ustedes deberían retener. Este gráfico, que no es de Oscar ni mío, que eso lo sacó él, es un gráfico encargado a un economista de la OECD que contrapone los países desarrollados con los países subdesarrollados y hace un estudio en referente a algún tipo de información en las sociedades que había en Europa occidental, básicamente los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, en comparación con los países que se denominan en vías eufemísticamente a esta altura en vías de desarrollo, los países subdesarrollados. Y si ustedes se fijan, la evolución de ingreso per cápita, obviamente que esto, si yo creo entre el año 1000 y 1820 se tomará en cuenta si hay caminos, si hay un sistema de salud, etc., y lo lleva a dólares americanos, es muy poco. Fíjense, en el grupo A tiene un ingreso per cápita de $405 y el grupo B tiene un ingreso per cápita superior. Entre el año 1000 y 1820 se escapan los países desarrollados con un ingreso per cápita de 1113 y los países subdesarrollados con un ingreso per cápita de 573. En 1998, antes de, ¿no es cierto?, el 2000, cambio de milenio, los países OCDE promedio en esa época eran de $21.000 de ingreso per cápita y los países subdesarrollados 5.000. Hoy día nosotros tenemos un ingreso per cápita de 15.000.
por producto del cobre. Hemos subido mucho, pero también por producto de nuestras políticas económicas. Nosotros hemos ido creciendo en los últimos 30 años, algo que Europa no hace. Europa crece al 1%. ¿No? Nosotros hemos crecido sostenidamente en los últimos 30 años a tasas de promedio de un 4%. La gran diferencia entre, digamos, esto es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Y fíjense las tasas, digamos, de milenio, 0,1 a 0 y 1,7 a 1. Es decir, la evolución en torno al crecimiento ha sido mínima y el reflejo final de un crecimiento sostenido es brutal en una economía. Entonces, en principio yo diría, ¿qué es lo que estoy señalando? Que no tenemos que preocuparnos de la distribución, que los pobres se frieguen y que los ricos sean cada vez más ricos, no, sino simplemente que tienen un costo. Ese es. Ahora, la política, y aquí no me puedo extender mucho, pero hay dos tipos de políticas liberales, porque normalmente todos dominan el pensamiento de izquierda, pero el pensamiento liberal, la gente no tiene muchas nociones de pensamiento liberal. Hay liberales igualitarios y liberales libertarios. Si uno piensa en Eizaguirre, uno diría, ¿qué es Eizaguirre? Bueno, Eizaguirre es un liberal igualitario. O sea, si uno lo ubica dentro del pensamiento, uno diría, no es una persona de pensamiento, entre comillas, de izquierda clásica. Es una persona de izquierda, pero liberal. Es decir, es un liberal igualitario. Y tal vez el liberal más igualitario filosóficamente conocido es Rawls. No sé si ustedes han oído hablar de Rawls. Y básicamente Rawls, la estrategia que propone, y económicamente eso también se puede sustentar, dice, bueno, crezcamos, pero ocupémonos de la igualdad de oportunidades. Es decir, la regla general es que dejemos funcionar el mercado y intervengamos a través del derecho público, buscando una igualdad de oportunidades. Esta es una estrategia, yo diría, óptima, y se lo voy a tratar de demostrar a través de un ejemplo. Imaginémonos que por una razón cualquiera tiran una bomba atómica en Chile, y quedamos solamente nosotros, o en el mundo. Nosotros somos los únicos sobrevivientes. Y tenemos que elegir cómo asignar un computador. Tenemos un único computador que tenemos que asignar entre todos nosotros. Yo soy el más torpe de la sala, y tengo 8 hijos. Y les digo, oigan, asignenlo a mí, porque resulta que yo puedo, gracias al computador, alimentar a mi familia. Tú, no sé cuál es tu nombre. Estefanía, que es una muy buena comerciante, dice, no, pero asignenlo a mí, porque yo les voy a generar 10 millones de dólares al año. Y tenemos que elegir entre el más, digamos, la más habilidosa, que es Estefanía, o el más que tiene más problemas o mayor necesidad, que soy yo. Conforme a un principio de eficiencia, que queremos generar más riqueza, ¿a quién elegimos? Obviamente que a Estefanía. No hay ningún problema en torno a si queremos solamente generar riqueza, va a ser eso lo que vamos a hacer. Pero si queremos generar políticas distributivas, esto es lo terrible, también tenemos que elegir a Estefanía. ¿Por qué tenemos que elegir a Estefanía si queremos generar una mejor política para beneficiar a los más pobres? Y crecer económicamente para después poder distribuir. Claro, Estefanía nos va a generar 10 millones de dólares al año y nosotros le vamos a cobrar un impuesto. Yo generaba, imagínense, 2 millones anuales, por lo tanto yo voy a poder recibir 5. Y nuestra diferencia en torno a ingresos per cápita va a ser brutal. Entonces, aún en un escenario distributivo, es mucho más eficiente adoptar una política liberal suave, por decirlo de alguna forma. No estoy yéndome a otros liberales, porque hay liberales que son libertarios, tipo hayekianos, y dicen, no hay que intervenir. Y lo terrible de los liberales hayekianos es que no son, digamos, Satanás. Los tipos piensan en serio, igual que Marx también piensa en serio, piensa en serio que la intervención del Estado es peor que la falla de mercado. Es decir, que los problemas distributivos se podrían solucionar, por ejemplo, a través de crear una red de regulación que permitieran que, por ejemplo, los ricos se ocuparan de los pobres, cosas de ese tipo. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de pensamiento, pero existe, como para que vean que en el lado del pensamiento liberal no es todo exactamente igual. En esta línea hay una serie de pensadores, no es solamente Rawls, está, qué sé yo, Calabresi, Milamed, Posner, hay una serie de gente que piensa así. Una pregunta que nos debería preocupar entonces, una buena estrategia sería dejar que funcione el mercado e intervenir a través de los impuestos y no hacerlo a través del derecho privado. ¿Cuál es el problema de intervenir a través del derecho privado? El derecho privado no cumple con un requisito mínimo que uno le pide a una política distributiva,
que distinguir quién es el rico y quién es el pobre. Si ustedes celebran un contrato de compra-venta, ¿quién es el rico y quién es el pobre? Si celebran un arrendamiento, ¿quién es el rico y quién es el pobre? El derecho privado es un instrumento para generar riqueza. Por eso es que si ustedes estudian, digamos, derecho civil, la mayoría ha estudiado, se fija que la equidad tiene poco que hacer con el derecho privado. Por ejemplo, la protección enorme, por eso la equidad juega como elemento de interpretación en el artículo 24, etc. Es decir, esto se ve en este gráfico. No necesito decir nada más que lo que dice este gráfico. Aquí hay una oferta de, por ejemplo, estamos hablando de educación superior. O sea, tenemos una oferta de educación y una demanda superior. Hay un precio equilibrio de educación superior y una cantidad X de gente que pide educación superior. Fijemos un precio máximo, intervenimos en el mercado, fijamos un precio máximo. Entonces ahora hay más gente que puede ir a educación superior. Pero hay menos oferta de educación superior. La gente ya no invierte, los inversionistas no entran a la educación superior. Por lo tanto, pasa la educación superior hasta acá. Y generamos desabastecimiento. Eso es lo que ocurre en el mercado negro. ¿Por qué? Porque el derecho privado es torpe para aplicar políticas distributivas. Esto se puede ver, por ejemplo, en la época, digamos, en el gobierno de Allende, se establecieron máximos para políticas de arrendamiento. Hoy día eso se hace, pero se hace a través de subsidios directos. Entonces, el tema de la educación habría que intervenirlo a través de subsidios directos, que es el tema más complejo en el país. Es mucho más complejo que lo que estoy señalando, pero un poco quiero introducir el problema. Entonces, la primera pregunta es cómo aplicamos justicia distributiva. Y un poco uno diría, bueno, apliquemos justicia distributiva a través de impuestos, cobrémosle a los más ricos y distribuyamos eficientemente. No tengo ningún problema con eso. Hay un segundo problema que son los costos de intervención. Un solo ejemplo, en esto se puede hablar mucho. El Transantiago, ¿ustedes opinan que es una buena política o una mala política distributiva? ¿Ah? Porque claro, uno diría el Transantiago, el Estado se gasta 5.000, se ha gastado unos 3.200 millones de dólares en movilización. Y uno diría, bueno, podría ser una buena política distributiva, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Independientemente de que haya problemas con la frecuencia, todas las cosas que una vez existieron, pero independientemente de eso, ¿es buena o mala política distributiva? ¿Qué piensas tú? ¿Es buena o mala? La verdad no es muy buena. No es buena porque yo ocupo el Transantiago y en Chile, clase media son los que ganan más o menos 400.000 pesos mensuales. Yo no soy clase media. La mayoría de la gente que dice que tiene clase media no es clase media. Me encantaría ser clase media porque dice que en mi país hay más igualdad, no es que sea rico. Pero está, digamos, el desequilibrio que hay, que yo no soy clase media. La mayoría de ustedes, lo más probable es que tampoco sean clase media. ¿Qué hace la política de impuestos? A mí me cobran un impuesto y después ¿a quién me da el impuesto? A mí. Entonces si uno sacara el rico, digamos, uno calculara la clase media, uno dijera, bueno, a ver cuánta gente se cuela en el Transantiago, cuántos ricos o clase media se me cuela en el transporte público, uno podría decir, abuelo pájaro, 30%. No queremos estar tan mal, un 40%, ya, un 30%. Un 30%. Imaginemos que gastamos 5.000 millones de dólares, tiramos 1.500 millones de dólares al tacho. Entonces, básicamente, es una mala política distributiva. No es que no haya que hacerla, vuelvo al tema. El tema es que no elijamos al derecho privado como una herramienta para hacer política distributiva. Porque el derecho privado no distingue quién es el rico y quién es el pobre. Yo me puedo subir el Transantiago y la verdad es que a mí me deberían prohibirme que me suba si está subvencionado. No sé si me... Y el tercer problema, que es el más grave, el cual nos tiene a nosotros acá y tiene a toda la gente muy descontenta, son las fallas de mercado. El verdadero problema que hay, yo les decía que eran dos políticas, el binominalismo, o digamos la forma en que estamos abordando la política en Chile, y las fallas de mercado. Y las fallas de mercado son muchas: monopolio, externalidades positivas y negativas, bienes públicos, asimetría de información y costos de transacción. Básicamente en un sistema privado, si uno tuviera un sistema privado de educación pública, o no, a ver, en cualquier sistema de educación hay necesariamente dos fallas de mercado: las externalidades positivas, que es una falla de mercado, y las asimetrías de información. ¿Por qué externalidades positivas? Porque imaginémonos que dejamos al mercado de la educación superior, que toda la educación superior está entregada al mercado. Hay una demanda de educación superior y una oferta de educación superior. Hay una matrícula y una cantidad de educación superior. Esta operación de mercado, que tiene todos los elementos, digamos, todos los costos, acá por el lado de la universidad, el edificio, los profesores, la investigación, por el lado de la demanda, que es básicamente el ingreso, va a generar una cantidad de educación superior muy inferior a la que necesitamos. Por eso una externalidad positiva de la educación superior. Porque si la dejamos solamente al mercado, en el contrato que ustedes, por el cual pagan su matrícula,
va a generar mucho menos educación superior que la que van a requerir las generaciones futuras. Esa es una razón por la cual se subsidia la educación superior y se puede subsidiar por el lado de la oferta, haciéndola crecer hacia la derecha, o por el lado de la demanda, haciéndola crecer hacia acá. Esto es una razón para subsidiar y por qué el mercado no funciona bien en materia de educación superior. Otro problema que tiene el mercado en educación superior y en general la educación superior son las asimetrías de información. No sé si saben algo de asimetría. ¿Alguien sabe qué quiere decir una asimetría de información? La asimetría de información consiste en que el consumidor en un sistema de mercado no conoce la relación que hay entre calidad y precio. El problema de la educación superior es que cuando sus padres y ustedes mismos optaron por una universidad, ustedes no tenían la más prostituta idea de lo que estaban viendo. Y básicamente el problema que genera cuando hay asimetría de información se produce cuando el consumidor no tiene, digamos, no tiene la información de la relación calidad-precio. Les pongo un ejemplo. Imaginémonos que hace 10 años ustedes compraban un producto chino. Hace 10 años los productos chinos fallaban mucho. ¿Habría un problema de asimetría de información si ustedes compran un producto chino? La respuesta sería porque en poco tiempo no, porque ustedes sabían que fallaba. Entonces, si ustedes compraban un producto chino, básicamente lo que hacían era decir, si falla, me compro otro. Y otro, y otro, y otro. O decían, bueno, ahí vaya a ver, me compro uno y si sale mal, no. ¿Ah? Pero ustedes tenían la información, ahí no había que intervenir, porque ustedes sabían que esos productos fallaban en un porcentaje importante. ¿Cuál es el problema de la educación superior? El problema de la educación superior no va por el lado de los estudiantes, va por el lado de los rectores, por los que administran. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el incentivo que genera el que ustedes no sepan la relación calidad-precio. Si uno no sabe la relación calidad-precio, quiere decir que va a haber una competencia solamente en precio. Y eso quiere decir que va a haber cada vez una peor educación, que es precisamente lo que ocurre en Chile. En Chile, si yo soy rector de una universidad privada, ¿qué hago básicamente? Básicamente publico el Mercurio, en, digamos, la parte social, me preocupo de invitar a Vargas Llosa, me preocupo de salir para la foto, estupendo, un edificio bien bonito, ojalá en un barrio lindo, pero no voy a gastar grandes cantidad de dinero en sesudos profesores, doctores y gente como Gonzalo Rubo, como yo, como otra gente que se haya dedicado a esto. No, ¿para qué? ¿Para qué me voy a gastar plata en eso si al final del día a esa gente no la conoce nadie y al final los alumnos van a entrar? ¿Por qué van a entrar por el edificio? Van a entrar por el video. Entonces hay un problema grave que no es tanto del lado, digamos, entre comillas, de los estudiantes, sino que por el lado, ¿qué hacen ustedes si ustedes tienen una universidad? Si ustedes tienen una universidad, lo que van a hacer básicamente es depredar precios, dar cada vez un precio más, entre comillas, más bajo, pero con peor educación. Ahora, digamos, nuestro sistema tiene muchos problemas, tiene algunas ventajas. Lo que ha ocurrido en las fortalezas de nuestro sistema de educación superior es que ha habido un gran aumento de la cobertura general. No lo tengo en las cifras, pero es una cosa impresionante. Ya estamos en 70-80% de cobertura, antes estábamos en 10-20%. Y también ha aumentado la cobertura en los últimos quintiles y eso es muy positivo. Esa es la parte buena de la historia. La parte mala de la historia es que hay una gran concentración en el sistema universitario y poca vinculación con sectores productivos. También hay un problema en la retención, o sea, las tasas de retención en las universidades todavía son muy bajas, entonces hay gente que en el segundo año sale y que las familias, bueno, quedan muy mal. Hay una baja calidad de educación, digamos, el índice está acá, hay solamente 2 universidades chilenas, que era la Chile y la Católica, en el número 250, y la Católica recién ingresó hace 2 años, la tradicional es de Chile. Problema de absorción, en el sentido que aumenta. El problema que hay en educación superior hoy día es que hay una importante falla de mercado en materia de créditos universitarios. Es decir, se les da créditos para que estudien los jóvenes y esos créditos tienen unas tasas que son el doble o 3 que lo hemos visto en los noticieros, ¿no? Y eso va a generar en los últimos 4 años ha aumentado pero una brutalidad la gente que puede estudiar en la universidad, y eso quiere decir que en 3-4 años más cuando ustedes salgan va a haber mucha gente con título profesional, lo cual yo no sé qué va a pasar ahí. Entonces hay un problema de absorción en torno al aumento que ha habido en la cobertura y un gran problema de segmentación. Yo hice el problema de ricos con ricos y pobres con pobres. Universidades rascas con universidades rascas, universidades
relativamente que se ven como buenas, son buenas, etc., ¿no? Yo tenía preparado, me están diciendo que estoy un poco en contra del tiempo. Veamos las cosas buenas o malas de los distintos sistemas universitarios. Centrémonos en las universidades estatales. En las universidades estatales el problema que tienen, desde el punto de vista económico, es una propiedad difusa. ¿Por qué hay un problema de propiedad difusa en las universidades estatales? Porque los rectores de las universidades estatales tienen mucho poder y existe lo que se denomina el problema de la tragedia de los comunes. Es decir, si yo administro algo que es ajeno, yo lo puedo hacer bien, porque creo una institución, pero basta que haya uno que se quiera robar la institución para que se la robe. Universidad del Paraíso, quebrada. Universidad Arturo Prat, quebrada. Universidad de Santiago, quebrada. Universidad Metropolitana, quebrada. La mayoría de las universidades estatales están todas quebradas. ¿Por qué? Por este problema. Ese es un problema que tiene la universidad estatal. El otro problema que tienen las universidades estatales es que, dado nuestro binominalismo, no han podido sacar leyes que le den gobiernos corporativos ágiles. Por una parte hay que fiscalizarlas mejor, es decir, que digamos, los rectores no hagan, entre comillas, no salga un tipo que tal vez no robe en el sentido común, sino que beneficie a su amigo o haga cosas, digamos, no muy inteligentes. Entonces es necesario controlarlo mejor, pero a su vez que tenga mayor agilidad, es decir, mejorar la ley del gobierno corporativo. Esto es un tema de la universidad estatal. Un tema, yo toda mi vida he trabajado en una universidad estatal, sé cuáles problemas tienen. Básicamente tienen un problema serio de gobierno corporativo. Problemas de captura, que después si me preguntan y podemos conversar. También hay universidades privadas sin fines de lucro posterior a los años 80 y anteriores. Pero las universidades privadas sin fines de lucro, básicamente las que son del año 80 no eran, todas eran con fines de lucro. La Universidad Central era una universidad con fines de lucro, la Universidad Portal era una universidad con fines de lucro, pero hubo una reforma de estatuto que nos dejó sin fines de lucro hoy día. Hay varias sin fines de lucro, la Universidad Finisterra sin fines de lucro, la de los Andes es sin fines de lucro. Hay muchas que son sin fines de lucro, se supone. ¿Qué pasa con la propiedad en los sistemas de universidades privadas sin fin de lucro? Yo me pregunto algo si realmente no tienen fines de lucro. Es decir, una cosa es que tengan una inmobiliaria y otra cosa es que no tengan fines de lucro. Yo creo que si establecemos un sistema que ponga fines de lucro, entonces también hay que empezar a entrar en el diente, bueno, cuánto ganan los miembros de la junta directiva, qué pasa con los contratos que celebran, bueno, etc. O sea, esto se nos escapa un poco del armado. Y si tienen un sistema de propiedad, ¿por qué funcionan mejor que el sistema de universidades estatales? Porque hay un sistema de propiedad. ¿Quién es dueño de la universidad sin fin de lucro? La asociación sin fin de lucro. Básicamente, ¿quién es el gran inversionista si creamos solamente universidades estatales y universidades sin fin de lucro hacia el futuro? ¿Se le ocurre quién va a ser el gran inversionista? Los privados no, porque no van a ganar un peso. Y queda la educación en manos de quién? Del Estado, o sea, con problemas de captura, y por otro lado queda en manos de, pero no lo voy a decir, pero es lo que están pensando. Queda en manos de la iglesia. Por eso es que, ¿no es cierto?, cuando sale con la cosa de los estudiantes, dice Eureka, en tolerancia cero, y salen un montón de gente diciendo Eureka, ¿no? Y son todos de ese sector. ¿Por qué? Porque obviamente que es una gran noticia para ellos. Y también hay universidades privadas sin fines de lucro, o sea, perdón, con fines de lucro, que fíjense que estas son las que hoy día generan el problema. Podemos dar nombres, yo no sé, yo supongo, no hay que por Macuse andar difamando, pero la Autónoma, la Santo Tomás, y la más grande, ¿cuál es? La América y la Andrés Pérez. Y esas universidades han sido básicamente muy eficientes. ¿Por qué han sido muy eficientes? Porque las universidades con fines de lucro, obviamente que son muy receptivas al lucro. Y nuestro sistema de educación superior, ¿dónde puso el acento? Cuando, ¿no es cierto?, estableció el sistema crediticio, dijo, bueno, le damos el sistema crediticio con aval del Estado. ¿Quién fue el que se compró el negocio? Las universidades con fines de lucro. O sea, las más eficientes fueron las universidades con fines de lucro. Porque ahora olvídense que el sistema es un desastre, porque estoy de acuerdo con ustedes, el sistema es un desastre. ¿Por qué? Porque hay un problema de olor a corrupción en los bancos. Entonces, el crédito que uno paga en Chile es muy alto y hay un olor a una falla de mercado muy fuerte en materia bancaria, lo cual se repite en los créditos que le dan a los estudiantes y se multiplica. Entonces, si se genera por parte del Estado una política de incentivo que dice nosotros queremos educar más gente y
producto de eso, las universidades con fines de lucro pueden ganar dinero. ¿Quiénes son las que crean el gran negocio? Las universidades con fines de lucro. ¿Y es malo? No, no es malo, porque aumentaron la cobertura. Lo que es malo es que existe el sistema crediticio que existe, y segundo, que la calidad se nos haya ido al tacho. Por el problema de asimetría de información, porque se ahonda, porque no hay un sistema de control que funcione bien en torno a la calidad que se está dando. Entonces el tema, yo creo en definitiva, que lo planteó Fernando y lo ha planteado Eduardo Bacle, Eric Palma y varios otros profesores también, que es hasta dónde llega el derecho a la educación, hasta dónde llegan los límites del derecho fundamental social a la educación, y si vamos a excluir el lucro de una forma tan simplista, ¿no? Porque ya hemos visto que la cosa es mucho más compleja. Espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias.